Hola Ricardo, mucho gusto tenerte acá con nosotros. Entonces, para más una edición de nuestro podcast sobre el lado positivo de la empresa familiar, porque creemos que la empresa familiar es posible y muy potente también. Con nosotros también está Mauricio. Hola Mauricio. Hola Renata, hola Ricardo. ¿Qué Entonces, tal? gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Sí, con mucho gusto nos acompaña hoy Ricardo Aparicio Castillo. Ricardo es profesor del área de Factor Humano y Empresa Familia, director del Centro de Investigación para las Familias de Empresarios de IPADE, ingeniero mecánico eléctrico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee un máster en Dirección de Empresas por IPAD, máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, candidato a doctor en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana. También es consultor en empresas familiares y comportamiento humano en diversas empresas como MABE, Liverpool y Grupo Bocar. Consejero en diversos consejos de familias empresarias. Ha participado en entrevistas y ha escrito artículos para diferentes medios de comunicación sobre temas relacionados con empresas familiares. Ricardo, mucho gusto en tenerte conosco, con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad y buen día a todos los que nos escuchan. Es todo lo que sé de portugués, pero con mucho gusto. Sí, me gustaría empezar preguntándote, Ricardo, sobre la palabra herencia, né? Quando se pensa em herência, muitas vezes há uma ideia de passividade, que a palavra herência ou heredar um patrimônio implica passividade. Como lo vê este tema? A ver, cuando hablamos del patrimonio tangible, pues es cuando nos referimos a la cuestión de la herencia. Pero evidentemente, como lo comentan y muy bien, hay mucho más allá de la herencia. Es más bien una transferencia, es un tránsito. Entonces, definitivamente las empresas familiares necesitan ser activas en esta situación. Vamos a hablar un poquito más adelante de la sucesión, por supuesto, pero bueno, la herencia implica esto, una sucesión, un tránsito, un traspaso. Y yo creo que estos momentos son momentos de crisis. Una crisis no necesariamente es mala, simplemente significa que pasamos de un estado a otro. Entonces, desde el punto de vista de la empresa familiar es muy importante prever qué va a pasar. Oye, no es algo que tengamos que resolver de un día para otro, o idealmente no deberíamos resolverlo de un día para otro. Si estos momentos, estas herencias, estos tránsitos, los vamos trabajando, planeando con una visión a largo plazo, podemos hacer muchas cosas positivas. Yo creo que estos procesos hay que verlos en un lapso, en un plazo de 10 años para poderlos meditar, platicar y precisamente en este involucramiento de todos los miembros de la familia, pues ver cómo podemos hacer este tránsito de forma exitosa. Entonces, pues sí, la palabra heredar implica muchas cosas más que solo recibir un dinero, una casa o una empresa. Perfecto. Y hay un dicho, ¿no? No sé si se habla bien así en español, pero heredar una empresa familiar muchas veces puede ser una bendición o una maldición, ¿no? Entonces, que puede ser una alegría o una tristeza. Pero con tu práctica y con tu vivencia y experiencia en México, ¿qué tú tienes percibido las empresas, el comportamiento de las familias o de las personas que perciben recibir una empresa familiar como una bendición? ¿Cómo que ellas, o qué hacen de distinto?
lo que tienen de valores distintos que permiten percibir la empresa familiar como una bendición y no como una maldición. Sí, con mucho gusto. Acá en México, desde el IPADE, el centro que tenemos dedicado a estos temas, nos hemos dado la tarea de tratar de medir el grado de planeación y de abordar y cómo están las familias abordando temas que son claves para la vida de la propia familia en relación a esta continuidad, ¿no? En este sentido de si el futuro se ve positivo o negativo. Por desgracia, nos encontramos que son pocas las familias que prevén y abordan situaciones de tensión natural en toda empresa familiar. Entonces, este tema de puede ser una bendición. Bueno, cuando la familia funciona bien, por supuesto que es una bendición la empresa porque llevamos, como dices, a esa empresa valores y una serie de fortalezas que son naturales a la empresa familiar. Dedicación, orgullo, visión de largo plazo, interés por colaboradores, clientes activos. A ver, lo sabemos por muchos estudios que quizá ya hayan compartido con su audiencia. Las empresas familiares, cuando están bien manejadas, son más longevas y más rentables. ¿De qué depende esto? Pues de que la familia funcione bien. Y entonces hay una serie de retos y tensiones que como familia debemos resolver. Si las abordamos con diálogo, con comunicación, con objetividad, pues esto, con la participación de todos y con este ánimo de que seamos todos parte de una solución y cada uno aporta su fortaleza, sus capacidades a ese bien común, a ese proyecto que como familia compartimos, pues sin duda eso se vuelve una bendición. Cuando dejamos que estas tensiones se vayan acumulando, cuando no sabemos resolver los conflictos que son pues, inevitables, cuando no planeamos ese futuro y no sabemos cómo esa transición la vamos a llevar a cabo, cuando este proyecto más que común se vuelve un proyecto individual y más que colaborar empezamos a competir, pues por supuesto que heredar una empresa se puede volver una maldición porque heredamos problemas, ¿no? Disgustos, enojos, resentimientos, pleitos por lo que queda, ¿no? Esa herencia, más que tratar de conservarla y acrecentarla por el bien de todos, pues se puede volver una situación de competencia y de conflicto donde pues muchas veces la familia queda destruida y la empresa también muchas veces pues no subsiste a esa pues digamos especie como de terremoto, de huracán, ¿no? en el que nos metemos, y en ese sentido pues sí se puede volver una maldición. Entonces la experiencia es cuando la familia entiende este momento y lo trabaja, lo anticipa y va resolviendo todas estas inquietudes, discrepancias y bueno, cualquier cantidad de cosas que pudiéramos dedicarle una mañana a hablar de cada una de ellas, pues podemos resolver estos temas, ¿no? Pero así como una conclusión rápida, a ver, hay que entender que las empresas familiares son más complejas y esta complejidad tenemos que aprender a gestionarla. Si lo hacemos bien, se vuelve una bendición porque nos fortalece. Si esta complejidad no la entendemos, no la gestionamos bien, se vuelve una maldición porque puede ser la fuente o la causa pues, de conflictos, desavenencias y pues un desenlace que nadie quiere seguramente para su familia y su empresa. Perfecto. Seguro. En este proceso de gestión de esta complejidad de la empresa familiar, tú hablas del proceso de tránsito de una generación a otra.
Y en este contexto y desde tu experiencia y las investigaciones, ¿cómo los miembros de la siguiente generación deben prepararse para ser sucesores responsables? Es una pregunta muy interesante y pues la podemos ver desde distintos puntos de vista, pero en mi experiencia hay que ser consciente de que para poder ser un buen sucesor hay que prepararse. Solemos de estas tensiones o confusiones que comentamos, hay una frase que me encanta de uno de mis colegas que dice: se puede heredar la fortuna, pero no se puede heredar la forma de hacer fortuna. Hablábamos hace un rato de las herencias. Oye, yo puedo heredar una casa, una empresa, una cuenta bancaria, pero no puedo heredar esa capacidad de hacer empresa. Eso es algo que se tiene que aprender, ¿no? Tiene que ver este proceso. Y son, pues lo sabemos, procesos largos que inician propiamente con el nacimiento de la siguiente generación. Entonces, sí, como familia, pues tiene que haber esta preocupación por esa formación a lo largo del tiempo de la persona. Yo suelo comentar, quizás es un poco injusto, pero pues uno cosecha lo que siembra. Entonces, si a la persona la formaste, le ayudaste en su vida, ¿no? Pues tener estas virtudes, tener este carácter, saberse dominar, todo este proceso que sabemos se vive en las personas a lo largo del tiempo, pues es una base importante sobre la cual construyes después capacidades y habilidades profesionales. Entonces, un primer paso es construir el carácter, la autoestima, esa personalidad. Después tiene que haber pues un proceso de formación profesional, aprender a trabajar, a ser un buen directivo. Normalmente, y es una recomendación que se suele hacer, que un miembro de la familia, antes de entrar al negocio familiar, pues busque experiencia profesional fuera. Te da otra visión, te da otra perspectiva. También hay otra frase que me encanta en este sentido, que para saber mandar, primero hay que saber obedecer. O sea, es muy difícil que alguien pueda tomar un liderazgo en una organización si no tiene capacidades de entregar resultados, ¿no? Si no es alguien que ha demostrado responsabilidad y que asume esas asignaciones de manera profesional y las cumple. Y también, pues, por ahí comentamos que aprendemos muchas veces cometiendo errores o teniendo ciertos fracasos, que hacerlo fuera del paraguas de la empresa familiar, pues ayuda a la persona a que sea más consciente de esas capacidades, de esas habilidades, también de sus defectos, en qué tiene que trabajar. Y es mucho más fácil darle en ese sentido a la persona retroalimentación y pues tener un proceso de inicio más objetivo que le ayude pues a construir sus capacidades precisamente, ¿no? Y sin duda tiene que haber un momento de incorporación al negocio familiar, que también es muy importante platicarlo, negociarlo, bajo qué términos te incorporas, con qué expectativas puedes trabajar aquí. Y por supuesto lo ideal es que quien ocupe la posición de máxima autoridad en la empresa, que es la dirección general, lo haga por méritos, más que por el apellido. Entonces, pues seguramente habrá más miembros de la familia y ahí también pues tenemos que aprender a gestionar esas carreras sabiendo que son de la familia, lo cual también puede ser complejo y tratar de no caer en competencia interna. Y dos hermanos que compiten por una posición o dos primos que compiten por una posición. Ahí hay que entender ese proceso de selección y qué pasa con los no elegidos. Hay muchas historias de pues, hermanos o primos donde el no elegido pues, tiene que salir del negocio. Esa es una opción. Entonces, más que forzar su salida, pues yo lo que recomiendo a las empresas familiares es genera nuevos espacios
de desarrollo. Entonces, si tienes un negocio y tienes 2 muy buenos candidatos, pues con tiempo y en esta planeación que hemos platicado, pues podemos prever iniciar otro negocio o el que hay actualmente, ver si conviene expandirlo en una suerte de división para que ese talento pues tenga cauce y encuentre espacio para seguirse desarrollando. Entonces, es un proceso muy complejo de largo plazo y pues ahorita lo hemos tratado de recorrer muy rápidamente, pero bueno, sin duda que es uno de los temas centrales que toda empresa familiar debe atender. Sí, el tema de la sucesión es larguísimo, complejo, ¿no? Pero súper necesario. Y me gustó mucho eso, que heredar la fortuna es posible, pero heredar cómo hacerla no es, ¿no? Y entonces ahorita la pregunta un poquito sobre esta persona que supe hacer la fortuna, ¿no? ¿Cómo ves el papel de la generación senior? ¿Cómo ellos deben prepararse para contribuir para este proceso de sucesión? ¿No? ¿Cómo queda el papel del que supe hacer la fortuna, pero y ahorita, ¿no? Ese es un gran tema. Yo hace muchos años me hacía esta misma pregunta. Oye, ¿por qué hay empresarios que no pueden hacer esta transición? Entonces, bueno, me di a la tarea de entrevistar a fundadores en esta situación. Y es muy interesante porque todo lo que explica su éxito, cuando llega ese momento del declive en la vida, paradójicamente se vuelve en su contra. Entonces, este éxito, pues lo quieres seguir manteniendo, esta capacidad de lograr cosas, de conocer tu negocio a fondo, pues como que te ancla todavía más ahí. Y hay una personalidad, lo sabemos, que se identifica con su negocio de una manera, pues muy directa. Entonces, cuando llega este momento del declive, insisto, es una situación que por primera vez se enfrenta a este fundador donde todo le ha salido bien, todo lo resuelve, todo lo logra, pero de repente la vida pues te pone en una situación en la que eres consciente de que hay un final irremediable. Contra eso no puedes, ¿no? Por naturaleza, por todos estos temas de vida. Y entonces entran en un proceso como de autojustificación del tiempo, de mi vida, de la puedo extender, ¿no? Entonces hay una como suerte de aislamiento de tu realidad y a través de todos estos factores de éxito, de capacidad, como que tratas de darle continuidad a tu vida más allá de lo razonable y lo posible, hasta que llega el momento irremediable de dejar este mundo y bueno, pues la sucesión sucede. Entonces, ¿cómo prepararse? Pues ese es un gran tema. Yo creo que a raíz de platicar con estas personas y entender su situación, más que insistirle al papá, a la mamá que se vayan, es preguntarles qué más quieres hacer o cómo te ayudamos a que hagas más cosas. Entonces, yo he estado proponiendo, se me ha ocurrido la idea del reemprendimiento. Es que si ves el retiro como un deja de trabajar, pues dices, ¿ya qué quieres que me dedique? Es que literalmente si un fundador, una fundadora deja de trabajar, literalmente se nos muere. Por supuesto que nadie se quiere morir. Entonces, más bien, más que asumir el retiro como un deja todo lo que has hecho y no vuelvas aquí nunca más, es ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más quieres hacer? ¿Qué otras actividades puedes desarrollar? ¿Qué nuevos proyectos puedes emprender? ¿Qué nuevas negocios podemos llevar a cabo? Sí tiene que haber un proceso de desprendimiento. O sea, si tú como fundador de verdad quieres que tu empresa trascienda y continúe, sí tienes que ceder la dirección general en un momento adecuado a la siguiente generación. Pero hay que trabajar en esa agenda de futuro, ¿no? Y como decía, paradójicamente todo esto que en un momento dado te puede bloquear o anclar en tu posición,
puede también ser razones o fuerzas que te ayuden a transitar hacia una nueva etapa de desarrollo. Y ya he tenido mucho éxito. Bueno, ¿qué nuevos éxitos puedo tener? Oye, yo sé mucho de este negocio, de esta industria. Bueno, ¿dónde más puedo aplicar ese conocimiento? Oye, tu empresa está, tu nombre está en tu empresa. Muy bien, bueno, ahora en vez de dirigir paso a gobernar y me dedico a otras actividades. ¿Y cómo ayudo a las siguientes generaciones en este proceso de ser un mentor o de ser un asesor, ya quizá de mis hijos, ¿no? Porque pues, ya están por asumir la dirección general, pero ¿qué tal tus nietos, ¿no? Ayudar en esa educación, en esa formación, transmitir ese espíritu emprendedor que es tan importante y es parte de esa herencia que ojalá transmitas. O sea, más que transmitir bienes, ojalá transmitas esas capacidades, ese espíritu emprendedor, ese saber tan especial que es empezar un negocio y hacerlo exitoso, cómo pasarlo a esas siguientes generaciones. Entonces, hay muchas cosas que un fundador puede hacer y de hecho, ¿no? La empresa necesita a su fundador en esas transiciones que son complejas porque evidentemente quien viene atrás de ti pues tiene que llenar un espacio que es complejo, que le va a llevar su tiempo y definitivamente necesita esa siguiente generación de ese consejo, de esa ayuda, de esa guía, para que en ese proceso de transición, que puede llevar algunos años, ¿no? Afianzarse, consolidarse en esa posición, pues haya este acompañamiento y esta ayuda. Entonces, si se ve desde el punto de vista positivo, hay mucho que un fundador puede hacer y por su empresa, por su familia, para que le trascienda, y mucho que él o ella como persona todavía puede desarrollar, hacer, y luego pues te encuentras estas historias de emprendedores longevos muy exitosas, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué yo no ser también de parte de esas historias de éxito, de emprendimiento de personas pues, que pues tienen una cierta edad, ¿no? Y luego, ya para terminar esto, el tema de la edad también, sobre todo hoy en estos días, se vuelve bastante mental. O sea, los avances en la medicina, en la salud, pues nos permiten vivir muchos años más. Entonces, bueno, pues ¿cómo quieres vivir de manera plena esos últimos años de tu vida y también asegurarte efectivamente que tu negocio te trascienda, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que están un poco las claves. Es, insisto, complejo, difícil. Por desgracia, algunas personas lo lograrán hacer, quizá otras no les sea posible, ¿no? De ese desprendimiento. Y bueno, las generaciones que siguen, pues tendrán que hacerse la idea de esperar a esa transición que no sabemos cuándo llegará y en su momento, pues, abordar y terminar de resolver lo que la generación previa no pudo, no logró hacer. Insisto, son cosas complejas, pero bueno, cada historia es particular en ese sentido. Sí. Cuando hablas del fundador querer trascender, né, su trabajo, su obra a sus hijos, me parece que hablas también de dejar un legado para las generaciones siguientes. Y ahí mi pregunta es, ¿cómo equilibrar la tradición y la necesidad de cambio en estos procesos, né, de traspaso generacional? Gran tema. Como IPADE acabamos de participar en un estudio de STEP, que quizá ubiquen esta organización. Sí. Y justo el estudio, que la información la levantamos el año pasado y ahora en el 24 se publicó el reporte, aborda esta cuestión, ¿no? Entonces, precisamente se habla de la paradoja del legado, porque son dos partes fundamentales en todo proceso de transición, de sucesión, ¿no? Por supuesto que
esta tradición, estos valores fundacionales, lo que nos ha permitido como empresa ser exitosos, hay que valorarlo, hay que aquilatarlo, hay que conservarlo, ¿no? Hay que continuarlo, y sin duda es fundamental tener estos equilibrios. Un legado que se puede ver en varias dimensiones. Se hablan al menos de 4 tipos de legado en este estudio. El material, que ya hemos platicado un poco, el biológico, pues que tiene que ver con pues esta tradición, este compromiso, esta responsabilidad que tiene la familia por tener ligado su nombre a la empresa. Pero hay 2 tipos de legado muy interesantes que explican mucho el éxito, sobre todo en transiciones posteriores, ¿no? Cuando hablamos de terceras, cuartas, quintas generaciones, que es el legado social. Hoy hablamos mucho de la sostenibilidad y la responsabilidad que como empresas debe haber respecto a los colaboradores y al contexto social donde se trabaja. Y se ha visto que es cuando se atiende esta dimensión, pues se fortalecen todos estos valores y este sentido de trascender y de responsabilizarse, no por un rendimiento de corto plazo, sino por el largo plazo y la continuidad del negocio. Y el legado identitario, ¿no? que tiene que ver pues con la historia misma, cómo vamos construyendo estas tradiciones que son fundamentales a futuro. Pero también, y como bien lo menciona, hay que adaptarse a la situación, hay que ir innovando, hay que ir adaptándose a situaciones que van presentando, ¿no? Y bueno, pues hay negocios que por avances tecnológicos o por cuestiones del contexto en el que hoy vivimos, pues dejan de hacer sentido, y tenemos que ir aprendiendo esas capacidades, cómo las llevamos a otros niveles. Tuve la oportunidad en el congreso de STEP de visitar una empresa en Italia muy interesante. La primera generación empezó imprimiendo tarjetas de presentación y luego imprimía libros, pero bueno, ahora con la tecnología, pues estoy avanzando de una manera muy importante, y precisamente fue una familia de mucha tradición, pero innovando, y esas capacidades llevándolas a otros sectores, ¿no? Y hoy es una empresa experta en empaques para alimentos. Aprovecharon una coyuntura en ese momento en Italia y dicen, oye, pues nosotros sabemos imprimir, ahora hay que empacar la comida, y ahora vamos a imprimir ya no en papel, sino en plástico para empaques de alimento. Y hoy son pioneros en esa industria, ¿no? Pero bueno, es saber esas capacidades, esa tradición, ese modo especial de hacer las cosas, llevarlo a otros niveles, a otros sectores, aprovechar otras oportunidades. Y ahí claramente vemos cómo el balance es importante, porque también si la nueva generación desecha todo lo que ha recibido, pues no hay aprendizaje, no hay capacidad de emprender quizá, y puede ser que tomemos malas decisiones, ¿no? Y por otro lado, y esa es parte de la paradoja, si no se permite que las siguientes generaciones aporten, innoven, traigan nuevas ideas, a veces cuestionen ciertas cosas, pues nos perdemos también de esa riqueza, de esa diversidad que trae la siguiente generación, esas nuevas experiencias, nuevos puntos de vista, es entender el mundo en el que estamos viviendo. Entonces también nos perdemos de esa riqueza. Pero bueno, en el balance otra vez está la virtud, y aquí claramente se ve que es fundamental entender que pues estas 2 fuerzas tienen que equilibrarse, tienen que retroalimentarse de manera positiva, y en el equilibrio está la virtud. Perfecto. Y te escuchando me ocurre mucho, quizás si en tu vivencia, experiencia e investigaciones, lograste identificar algunos trazos culturales, ¿no? Características de la cultura de las organizaciones, que sabemos que eso es lo que mueve las empresas, ¿no? La cultura que está ahí presente,
pero si lograste identificar algunas características, algunas, no sé, algunos puntos importantes relacionados a la cultura que contribuyen para el comportamiento de los miembros y entonces por este comportamiento van a contribuir para el balance ahí entre tradición y cambio y innovación y todo eso. Definitivamente, a ver, yo creo que aquí lo importante es que cada familia va desarrollando su propia cultura. Evidentemente hay contextos, ¿no? Ajá. Pero cuando pues tienes la oportunidad de ver historias, como les decía, en Italia, y cuando he tenido oportunidad de estar en Brasil y lo ves en México, y cuando escuchas, yo no he estado en Medio Oriente o en Asia, pero yo creo que todas las empresas familiares tienen en común este vínculo con la familia. Por supuesto que cada relación familiar es distinta, pero en el fondo somos seres humanos y necesitamos de este vínculo con la familia. Necesitamos esta dinámica con nuestros, pues quien nos da la vida y cómo nos vamos relacionando. Entonces, claramente se ha llegado a la conclusión de que la familia es la primer comunidad en la que todo mundo, en todo ser humano se relaciona, y donde aprendemos a convivir y a relacionarnos con otros seres humanos. Esto es la cultura familiar, o sea, este modo de relacionarnos ligado a esta empresa, cómo inició la empresa, qué fue lo que permitió que la empresa fuera exitosa en un inicio, pues nos da una combinación única. También hemos escuchado esta frase que me encanta, ¿no? Cuando has visto una empresa familiar, has visto una empresa familiar. ¿Por qué las empresas familiares son tan únicas? Pues porque cada cultura familiar es única, ¿no? Dicho esto, sí que hay valores comunes que cuando platicas historias de éxito, pues están presentes. Uno, por ejemplo, es la transparencia. Y esta apertura para que todos conozcamos todo, todos sepamos qué está pasando, ¿no? Entonces, no hay secretismos, no ocultas cosas, no decir, oye, bueno, pues esto es lo que hay y esto es lo que necesitamos arreglar y cómo participamos y cómo nos involucramos. Entonces, bueno, pues ahí está transparencia, ¿no? Otra cosa que creo que es valiosísima, importantísima, es este bien común. Oye, la empresa es un bien de todos. Hay un empresario en México, don Raúl Urrea Avilés, que le solía decir a su familia, y esto lo cuento porque las siguientes generaciones lo tienen como grabado en el corazón. Decía don Raúl, para que nos vaya bien, nos tiene que ir bien a todos. Entonces, pues esto es eso, oye, pues es que es un bien común y nos tiene que ir bien a todos, porque si alguien empieza con individualismos, egoísmos, pues va a afectar a este bien común. Entonces, a ver, son dos ejemplos de ideas, de valores que pueden ayudar a cada familia a ser exitosos y armonizar estas relaciones, ¿no? Pero yo creo que aquí, más que hablar de recetas o de qué tendrá que tener todos, es qué tenemos nosotros que aquilatamos, que compartimos, que valoramos, y que en esta tradición tenemos que asegurarnos de que pase de una generación a otra. Estos valores fundacionales, a mí me impresiona cada vez que escuchas la historia de las empresas familiares, cómo siempre hay valores fundacionales. Bueno, cada quien tendrá los suyos, ¿no? Algunos fue más esfuerzo, otros fue visión de negocio, en fin, cada quien su historia. Pero qué importante que las siguientes generaciones sean conscientes de esos valores fundacionales, de esa tradición, ¿no? De cómo eso que nos permitió tener éxito, pues tenemos que aprender a replicarlo en el tiempo, claro, adaptándolo, dándole cada generación su toque,
su forma particular de resolver las situaciones coyunturales que se les van presentando, pero sin perder de vista, insisto, esa tradición, esos valores que pues precisamente es parte de esa cultura que estamos platicando, ¿no? Pero yo creo que son procesos muy personales, muy individuales, muy de cada familia, pero precisamente pues ahí está la importancia, la virtud de saberlo mantener, enriquecer y pasar a la siguiente generación en ese sentido. Entonces, bueno, el proceso educativo es muy importante en ese sentido. O sea, no hay cultura sin educación, dicho de otra manera. Entonces, pues estos procesos sucesorios también son procesos de educación de toda la vida. No es que porque ya se va a morir el fundador vamos a empezar a platicar de esto, ¿no? A ver, estos son temas continuos que hay que estar abordando constantemente y que cuando lo hacemos bien, precisamente ayuda a que estos procesos sucesorios fluyan de una manera más, con más probabilidad de éxito, por decirlo así, porque todos estamos comprometidos con ese bien común. Y ya quién dirige o quién está dónde, pues se vuelve un poco coyuntural porque sabemos que para que nos vaya bien, nos tiene que ir bien a todos. Entonces todos nos preocupamos porque nos vayamos desarrollando en donde nos toque, en donde decidamos, en donde nuestras capacidades nos ubiquen y podamos sí ahí aportar desde el punto de vista de la empresa, pero desde el punto de vista de la familia, pues hay esa unidad, ese compromiso que nos ayuda a transitar esto de forma pues, mucho más sólida y con más probabilidad de éxito. Increíble. Y me parece que tenemos que apuntar un otro horario, porque el tiempo ya se corre, ¿no? Ya pasa mucho. Pero seguro vamos a volver a hablar. Pero antes de encerrar, me gustaría provocarte, Ricardo, a dejar una última mensaje que es sobre, en tu visión, lo que tú ves de más positivo en la empresa familiar. Como que para cerrar nuestra charla acá. Tenemos una frase que me ha ayudado una colega, Fernanda Canale, a acuñar aquí, ¿no? Dice, familias fuertes crean empresas fuertes y patrimonios fuertes. Entonces, la familia es el origen y el fin de ese éxito. Entonces, pues yo invito a las familias empresarias a fortalecerse internamente, a tener estos espacios de diálogo, de comunicación, a trabajar siempre en este compromiso, en este asegurarnos de que todos estamos creciendo, desarrollándonos. Yo siempre digo que a la familia hay que ayudarla siempre sí, con orden, con disciplina, pero no por ayudar a la familia a poner en riesgo la empresa. Entonces, en la medida que la familia la empresarializamos, en la medida que la familia se vuelve empresaria, con estos valores, esta cultura, estos equilibrios, contribuyen a su empresa familiar y la hacen mucho más exitosa. Las familias empresarias fuertes le dan unas capacidades, le dan unas ventajas competitivas, le dan un extra a su empresa que las empresas no familiares difícilmente pueden imitar o duplicar. Entonces, en la propia naturaleza de la familia empresaria está la razón del éxito. O sea, hay que saberla aquilatar, hay que ser conscientes de ello y hay que pues trabajar todos los días para afianzar esas fortalezas y asegurarnos de llevar este talento, estos valores, esta cultura familiar fuerte a nuestra empresa. Si logramos esta transmisión, las transiciones generacionales serán más exitosas y la empresa per se será, en este sentido, mucho más rentable y exitosa también. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que, efectivamente, esto que hemos comentado, ¿no? Aquilatar, valorar, fortalecer
la familia y en este proceso a todos pues, procurar que nos vaya bien. Entonces, solo tengo que agradecerte muchísimo por tu contribución, por tu tiempo y reforzar la invitación para quizás un próximo pronto, ¿no? Con mucho gusto, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Entonces, hasta No, pronto. al contrario, Gracias. Renata, Mauricio, muchas gracias por su invitación y obrigado. De nada. Chao. Gracias.